Centro de Estudios Históricos se crea a partir de una reunión que nos junta el intendente municipal Daniel Bonento en ese momento. Se reunieron en ese momento con el doctor Gilberto Molina, que en ese momento era el presidente de SADE, Sociedad Argentina de Escritores, y que había sido en la localidad escritor y periodista, junto con Raquel López, que manda el municipio, le envía a ella como representante y se arma una reunión para ver que se pueda crear un centro para investigar los orígenes de nuestro pueblo. 27 de junio de 1992, unos días antes de los 90 aniversarios del pueblo, se funda el Centro de Estudios Históricos. En ello se hace a partir de que se junta bastante gente como para que se estudie lo antiguo del pueblo, lo anterior y posterior de esta localidad y ver cómo funcionaban en su tiempo y todo lo demás. Una vez organizado el Centro de Estudios Históricos, el objetivo principal era crear el museo. Una vez creado el museo había que buscarle un nombre. Se decide entonces, el grupo decide ponerle el nombre de la profesora de historia Nélida Chiarlo, que había fallecido, había sido integrante del Centro de Estudios Históricos y también había sido vicedirectora del Instituto Sagrado Corazón. El 1 de julio de 1995, cuando Monte Maíz celebraba sus 92 años, no, 92, se crea el Museo Regional Nélida Chiarlo. Otra de las cosas que se hace es elegir, hacer una convocatoria para que participen todos los alumnos de las escuelas para hacer un logotipo. Se hace la convocatoria, gana Alejandra García Malén, que era alumna del Bachillerato Simonetta, y es el logotipo que tenemos todavía en el momento. Después se le agrega, por supuesto, porque primero surge el logotipo con el nombre de Museo Centro de Estudios Históricos y después se le agrega Museo Regional Nélida Chiarlo. Se decide instalar el museo aquí, dada la gran implicancia que tuvo el ferrocarril en el nacimiento de Monte Maíz. Además por el patrimonio arquitectónico y como una herencia para las generaciones posteriores, como una manera de enseñarles de dónde vienen. Bueno, entre todas las actividades que realiza el museo y el Centro de Estudios Históricos están las visitas a las escuelas, los encuentros de historiadores con las otras localidades, donde intercambiamos los mismos hechos históricos de cada uno, y también recibimos acá en el museo la visita de todas las instituciones, de primario, secundario, terciario, que para nosotros es muy importante. Esto de juntarnos, como ves, con gente que le gusta la historia, también estamos asociados a distintos grupos dentro del país. Uno es la Red de Institutos Históricos de la provincia de Córdoba, la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto y historiadores del sudeste de Córdoba y Santa Fe. Un poblador de Las Pampas es el libro escrito por Richard Arthur Seymour, que es un inglés que por allá por el año 1865 vivió por estas tierras cercanas a Monte Maíz, hacia el norte. La importancia que tiene este libro es por lo que él ha escrito, por lo que él vivió, por lo que él estuvo en esta zona, y también la importancia es la de Justo P. Sáenz, que es quien hace la traducción. Aproximadamente en el año... Él lo había tenido unos años antes, este libro escrito en inglés, se lo habían regalado a él, él había estado también por Inglaterra,
y lo había conseguido, pero lo guarda en su biblioteca. Después, estando de paseo por Fraile Muerto, se acuerda de este material y empieza a hacer la traducción del mismo. Por eso tiene tanto valor. Y hay no solamente todo lo que escribió y lo que vivió acá en esta zona Richard Seymour, sino más de 600 aclaraciones o cosas que fue colocando, que fue escribiendo también justo a Pesaing, que fue averiguando sobre toda esta región. Bueno, Seymour nos cuenta que un 2 de marzo él parte, de 1865 parte desde Inglaterra hacia la Argentina. Va haciendo escalas. Podemos leer cuando él queda enamoradísimo de Río de Janeiro. Él dice que no es ver Nápoles y luego morir, es ver Río de Janeiro y luego morir. Describe los pájaros, cómo eran, la vegetación, hasta el cementerio de Río de Janeiro él visita. También hacen una escala en Uruguay. Bueno, y cuando llegan a la Argentina, él primero se dirige a Entre Ríos, en donde hay otros compatriotas de él viviendo, ya habían comprado, ya tenían, estaban trabajando en esa zona de Entre Ríos. Él le parece que los campos de ahí muy lindos, muy buenos, pero como no estaban en su poder adquisitivo ni tampoco había cantidad para comprar. Entonces le sugieren que vaya hacia Córdoba, que en Córdoba había terrenos que se vendían y que estaban bastante en precio. Él primero hace una escala en Rosario y de Rosario hacia esta zona, digamos, para dirigirse a Fraile Muerto, lo hace a través de carretas, de diligencias. Ahí se da cuenta de que realmente es una zona inhóspita. En Fraile Muerto le recomiendan y le dicen que hay tierras cercanas ahí a ese lugar, las cuales él puede adquirir, pero que debe ir a Córdoba, al Cabildo de Córdoba, a comprarlas. Parte hacia el Cabildo de Córdoba, él ahí compra, ahí se da cuenta que las parcelas de tierra estaban divididas en esta zona en suertes. Digamos que es una parcela de tierra que está aproximadamente, no llega a 10.000 hectáreas, entonces él decide comprar una que estaba lindando ahí a Fraile Muerto. Él sabe que tiene el número, que es la suerte número 29, la que él compra. Él cree que enseguida le van a dar la papelería, bueno, y él vuelve hacia Fraile Muerto sin tener todavía la papelería en la mano, pero ya sabe que él es el territorio. Cuando quiere ir por primera vez a conocer el lugar que él había comprado, se encuentra con el problema de que no hay un puente para ir. No estaba el puente que si nosotros fuéramos hoy actualmente hacia Fraile Muerto, que es lo que es hoy Belleville, no existía ese puente. Entonces, como había llovido mucho, no logra llegar a ese lugar. Ahí mismo en Fraile Muerto él se encuentra o pide a ver quién podía ser para ayudarlos a ellos en el campo. Entonces le sugieren el nombre de Lizada, de un gaucho que era que era trabajador y que podía ayudarlos a ellos en el campo. Con respecto al gaucho Lizada, acá vamos a encontrar dos posturas. En el libro de él habla, ¿no es cierto?, que es un gaucho que es de la zona, que es de Belleville, que está casado con una señora de nombre Salomé y que tienen 2 hijos. Si nosotros vamos al libro de Sebastián Santa Coloma, que se llama Estancias en el Límite, Monte Molino, Monte Maíz, vamos a saber que este señor era de Tulumba y que su verdadero nombre era Lizardo César, que ya ahí en Tulumba había estado casado y también había tenido hijos y había formado otra familia acá. Ahora, en todo el libro de Richard Seymour lo vamos a encontrar con el nombre de El Gaucho Lizada. Él también hace una descripción de las plantas que había, de lo generoso que es el árbol de algarrobo, el cual hasta el día de hoy nosotros lo podemos encontrar en la zona. Con relación al nombre de la estancia de la suerte 29, bueno, él en todo el libro lo nombra muchísimas veces, siempre dice Monte Molino. ¿Qué sucede?
que él no manejaba bien el castellano, ¿no es cierto? Seymour manejaba bastante poco el castellano. Dice que es el mismo Lizada el que le dice a él que este lugar se llama Monte Molino. Se supone que es que era un monte de Molina, porque dentro de la Suertes 29 hay un monte de Molina, que es lo más, digamos, ¿quién coincide? Justo pensan que es el traductor, coincide en que ahí puede haber una equivocación de traducción, que es Monte Molina. Y en Corral de Bustos hay un trabajo realizado por Martínez Llull, donde él también dice y supone que ha pasado eso, que en la traducción, como no manejaba Seymour tan bien el castellano y a lo mejor le dijo es el monte de Molina, él puso Monte Molino, pero en todo el libro siempre vamos a encontrar Monte Molino y también vamos a encontrarlo escrito en algunos planos Monte Molina, en los más antiguos vamos a encontrarlo escrito Molino y en los posteriores vamos a ver de 1870 en adelante más o menos lo vamos a encontrar como Monte Molina. Él una vez que se instala que más o menos ve el lugar donde ha comprado, él se da cuenta que vinieron en carpas, por lo tanto necesitan algo habitable. Se van hacia Rosario y ahí se compran una casilla de hierro. Esa casilla de hierro que él compra, bueno, la instalan ahí en el campo, en Montemolino, y empiezan a hacerse famosos porque en la zona, en Belville y en Fraile Muerto, toda esta zona, se hacen famosos porque son los hombres. Cuando van a hacer compras o cosas, son los hombres de la Casa de Hierro. Y mucha gente de los alrededores iba a conocer esa Casa de Hierro, con la finalidad de en el futuro hacerse ellos una buena vivienda, porque era pequeña. Algunos podían habitar la Casa de Hierro y otros tenían que quedarse afuera, como en el caso de Lizada, la señora, Salomé y los hijos tenían carpas que se quedaban fuera del territorio. ¿Para qué? Para poder trabajar toda la tierra. ¿Cuál era la finalidad de ellos? Trabajar principalmente con animales, tener animales, ovejas y vacunos. Ellos cuando van a Rosario, ahí se encuentran con otros ingleses que después van a ser vecinos de ellos, que son los hermanos Talbot. Entonces los traen para que visiten, para que estén ahí en Montemolino y poder ellos después viajar hacia Córdoba y hacer lo mismo que había hecho Seymour si querían adquirir tierras, porque había unas lindantes a ellos que podían comprarlas, se podían vender. Ahí él cuenta también entonces cómo hacen una buena zanja alrededor de la casa, porque era la costumbre que se tenía, que había que hacer una zanja, sobre todo para proteger cuando venía el malón, para proteger a la casa. Una vez que ya se habían instalado con la Casa de Hierro, con todo, tienen la visita de los indios. Él en casi todo el libro los va a nombrar indios. Solamente casi en la mitad del libro recién dice que son los ranqueles, que son los que habitaban en esta zona. Bueno, una vez que están instalados con la Casa de Hierro, con todo, empiezan a pensar que hay que hacer una casa realmente de material. Entonces había que elegir el lugar. Primero pensaron ponerla o empezar a construirla en el mismo lugar donde estaba la Casa de Hierro. Empiezan a votar, a hablar, porque también ya había venido su hermano, Walter, algunos otros amigos desde Inglaterra y se visitaban y entonces empiezan a ver en qué lugar ubicarla. Primero se dan cuenta que donde estaba la Casa de Hierro era abajo. Entonces había que trasladarla a un lugar sumamente más alto para que no hubiese problema cuando llovía. Empiezan a pensar cómo hacer los ladrillos. Entonces, porque la iban a levantar, la levantaron, la hicieron, todo ello, hicieron los ladrillos, viene el sistema de pisadero, del barro, y lo que sí
trataron de buscar a través de en Fraile Muerto y con la gente que entendía quién los cortara a los ladrillos. Dice que el hermano se cansó totalmente de hacer ese trabajo, de hacer todo ese pisadero, de hacer todo eso, porque una vez que habían agarrado la mano, lo hacían bastante rápido y podían y los secaban al sol, los trataban de secar al sol. Él nos cuenta cómo fue haciendo estos ladrillos. Estos ladrillos son de Monte Molino o Molina. Fíjense, estos son totalmente enormes, grandes. Él cuenta cómo lo fue haciendo después. Fíjense que está hecho en otra manera, está en semicírculo, porque hay una pared que estaba hecha de esa manera. ¿Cómo habían construido la casa? La casa fue construida se había tomado como unos bastidores de madera en donde se colocaban los ladrillos y después se los apisonaba, como si fuera una manera de hacerlo. Acá explica la arquitecta María Clara Ferreira de Corral de Busto, que viene a la zona y mira el lugar a ver cómo estaba hecho. No puede creer que sea un tipo de premoldeado para esa época, porque dice que realmente las columnas, todo y las paredes como estaban hechas, era un verdadero premoldeado. También queda asombrada por el hecho de estas que son en semicírculo. Y tenemos esa reja, esa reja también es de Monte Molina. Bien, donde hubiese estado ubicada la reja, no sabemos si a la entrada, pero sí en algún momento habla como que estaba muy enrejada, que estaba muy protegida la casa, que estaba bastante protegida, porque el miedo de ellos siempre era los malones, eran el ataque de los indios. Construyen una casa de 3 pisos. Suponemos que es planta baja, segundo piso, donde en la de abajo él cuenta que tenían 3 piezas, una escalera provisoria hasta poder ir al segundo piso, que son las arcadas que nosotros vemos en esta foto, que se habían conservado, y después un tercer piso que era como un mangrullo, que era para observar, para ver cuando se acercaba el malón. Describe muchísimas cosas, que digamos que aquel que quiera entretenerse leyendo de cómo era el lugar, cómo eran las carreras de caballo, cómo era la yerra, y también habla de una enfermedad que es el cólera. En ese momento mucha gente se enferma de cólera, tal es así que una escuela de Córdoba, él muy horrorizado de la cantidad de alumnos que habían fallecido, él mismo se contagia de cólera, que tiene que ir a Rosario a hacerse tratar, y también, porque no se curaba, y también ahí él sí nombra y dice, hasta ni los ranqueles se salvaron de esa enfermedad. Cuenta es que en la zona habían traído un arado a vapor que fue probado, inglés, que fue probado en Fraile Muerto. En el territorio de ellos no, todavía ellos seguían sembrando, que ellos habían cambiado un poco la idea, que ellos habían venido con la idea de solamente animales y las tierras eran buenas, entonces en sembrar. ¿Por qué también? Para que no les roben, porque así no les robaban, porque si no los animales se los llevaban. Él se enferma, él no llega a estar bien de salud, entonces decide que se va a ir a curar a Inglaterra. Eso ya para el año 1868. Él había venido más o menos en el 65, para el 1868. Él piensa, porque no está bien, su propio hermano también, hay un libro, un escrito que hace su hermano, en donde cuenta que no está bien de salud. Entonces, él al final hace como una conclusión. Él se hace ciertas preguntas y dice él, como una moraleja, ¿valió la pena o no haber venido a estas zonas y haber comprado toda esta cantidad de tierras? ¿Es recomendable para mis compatriotas que vengan a vivir a este territorio, que compren en estos lugares? Él dice que las tierras son hermosas,
que el agua estaba porque estaba al lado del río, que uno de los impedimentos fue el no tener hacia un puente, que después cuando él está escribiendo el libro sí ya estaba el puente, que lo uniera a Fraile Muerto. No existía un puente. Entonces dice que era tan trabajoso tener que desviar para poder llegar, ir con los caballos o con carros o con diligencia hacia Fraile Muerto. Uno de los motivos puede haber sido ese, dice él. Otro de los motivos, y el principal para él, también fue el indio. Que ellos no pudieron luchar. ¿Por qué? Porque toda esta frontera, esta zona, estaban desprotegidas, estas fronteras. ¿Por qué? Porque estaba, a su vez, las tropas se habían tenido que ir, el presidente era Mitre, el general Mitre, se habían tenido que ir a la guerra del Paraguay, la famosa guerra de la Triple Alianza. A él le parece también que el hecho del ferrocarril fue un adelanto buenísimo, porque dice, en lugar de ir de aquí a Rosario con carros o con diligencias, se podía ir con el tren, se podía mandar la lana, ellos que esquilaban, la mandaban con el tren. Eso lo ve también como algo sumamente positivo. Y él apela y pide, porque ya Mitre está terminando su gobierno, desde Inglaterra, que el nuevo presidente, que es el que va a asumir, que es Sarmiento, que tenga en cuenta, que cuide estas fronteras y que cuide todos estos campos, porque si no, dice que se iban a empezar a despoblar. De todas maneras, él cuando habla desde Inglaterra, él no habla como que no va a seguir teniendo Montemolina o que no la va a seguir trabajando. De todas maneras, se sabe que él pudo haber vuelto muy esporádicamente, pero nunca más a radicarse y a estar. Él ya tuvo otra vida en Inglaterra, forma su familia y también llega a tener cargos públicos. En Belville, una docente, Isabel López de Buc, editó un libro en donde habla sobre los orígenes, los nombres de todas las calles que tiene Belville, y observamos que uno de ellos se llama Pasaje Richard Seymour. En Crónica Argentina encontramos en donde habla de la clase de inmigrantes y de pobladores, y nos cuentan y nos explican que realmente Richard Seymour, que vino a esta zona, era un verdadero poblador. ¿Por qué? Porque él trajo su dinero, compró, edificó, y su idea era venir y vivir, quedarse acá. Bueno, después por las vicisitudes que él cuenta, la falta de madera, la falta por los ataques de los inmigrantes, de los aborígenes, él realmente, más que un inmigrante, es un poblador. Yo considero que realmente, como dice Crónica, la historia argentina, que realmente Seymour fue un poblador, que él puso su dinero, compró sus tierras, quiso realmente poblar todo esas casi 10.000 hectáreas que había comprado. Y que, ¿cuál es la importancia de su libro? Primero, conocer cómo era, cómo vivían, qué lo que hicieron, cómo sembraron, los animales que tenían, las vicisitudes que tuvieron y los problemas con los aborígenes. Y también porque él nos habla de los hermanos Talbot, que son los que compran la Monte del Maíz. Que esa es otra historia de la cual también vamos a narrar.